Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 88, en el versículo 9. Vamos a darle lectura a este versículo 9. Salmo 88, versículo 9. Está en el centro de la Biblia. Salmo número 88, versículo 9. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, y he extendido a ti mis manos. Especialmente vamos a centrarnos en la frase que dice: te he llamado, oh Jehová, cada día. Incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en este primer día del año, empezando este año, estar aquí en el templo de tu casa, adorando, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos esta oportunidad de adorarte, de alabarte y de escuchar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora. Hoy vamos a estar hablando acerca de deberes diarios. Deberes diarios. Cada vez a la entrada del nuevo año suelen hacerse buenos propósitos, pero un año es muy largo para la inconsistencia del carácter humano. Del mismo modo que una iglesia no será más fervorosa que lo que son el conjunto de los miembros de la iglesia. Y de la misma manera como una nación no será más rica que el conjunto de los ricos que suman todos los ciudadanos. De la misma manera, hermano, todos los días que componen el año, para que el año sea bueno, depende del uso que nosotros damos del año. Es decir, para que podamos nosotros tener un año exitoso, depende de la manera en que hemos vivido cada día del año. Y ahí que las Sagradas Escrituras hacen énfasis en los deberes diarios que tenemos como creyentes. En esta hora vamos a estar hablando acerca de algunos de los deberes diarios que nosotros como creyentes tenemos. Es decir, la práctica diaria de ciertas cosas que van a enriquecer nuestra vida espiritual y que van a hacer que nuestra vida espiritual sea mejor. Primero, oración diaria. Esto es un deber del creyente. El creyente tiene la obligación, el deber de orar diariamente, de estar diariamente en comunión con Dios. En el Salmo 88, en el verso 9, que le dimos lectura, encontramos esta frase que dice: te he llamado, oh Jehová, cada día. Es imposible vivir una vida cristiana normal sin la práctica diaria de la oración. No se puede ser un cristiano normal sin estar practicando diariamente la oración. Es algo que nosotros tenemos que hacer de manera diaria, de manera constante. Es vital para la vida espiritual del creyente. Si nosotros no oramos, comenzamos a morir espiritualmente, porque nuestra vida depende de la comunión y de la relación que nosotros tengamos con nuestro Dios a través de la oración. Entonces necesitamos estar en una constante comunión con Dios a través de la oración diaria. Necesitamos diariamente estar orando y estar buscando el rostro del Señor. La Escritura nos exhorta constantemente para que nosotros estemos orando. La Escritura dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica,
por todos los santos. En Efesios capítulo 6, versículo 18. La palabra del Señor también nos dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Quiere decir que la práctica de la oración tiene que ser una práctica diaria y constante. Constantemente nosotros debemos y tenemos que orar, pero nosotros nos agrada más hacer otras cosas que orar. Nos agrada más cantar que orar. Nos agrada más testificar que orar. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en el camino del Señor que son buenas, que son legítimas, pero es indispensable la oración, porque de ella depende nuestra vida espiritual. Si usted deja de respirar por 5 minutos, usted se va a desmayar. Y si deja de respirar por más de 5 minutos, va a comenzar a sufrir daño en su cerebro. Si usted sigue dejando sin respirar, finalmente su cerebro va a sufrir daños irreversibles. Y si sigue dejando sin respirar, se va a morir. Porque sencillamente el respirar es indispensable. Usted tiene que respirar para que usted pueda vivir. Aunque la respiración es inconsciente, inconscientemente, en forma constante y continua, estamos nosotros respirando para poder vivir. La oración conscientemente tengo que hacerla, pero es indispensable para vivir espiritualmente. De lo contrario, estaremos muriendo espiritualmente. La Escritura nos habla acerca del profeta Daniel, que sentía la imperiosa necesidad cada día de la oración. Y no solamente una sola vez al día, sino que nos dice la Escritura que Daniel oraba 3 veces al día. Hay veces que el creyente dice, hermano, es que estoy muy ocupado, pastor. Es que tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para orar, pero sí tiene tiempo para muchas otras cosas. Se ha dicho que realmente tenemos tiempo para aquello que nos agrada hacer. Tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. No tenemos tiempo para aquello que no queremos hacer. Sí tenemos tiempo para orar. Podemos nosotros verlo en la vida de Daniel. Daniel no era cualquier persona, no era una persona ordinaria, corriente. Daniel servía en la corte del rey, trabajaba en la corte del rey, de manera que él tenía muchas tareas que hacer, siendo alguien que trabajaba en la corte del rey, que gobernaba en Babilonia junto al rey, de manera que era mucho el trabajo que él tenía que realizar. Sin embargo, de Daniel nos dice la Escritura que era costumbre diaria que él orara no una sola vez, sino 3 veces al día. Daniel estaba orando. Y si un hombre tan ocupado como el profeta Daniel tenía el tiempo para orar 3 veces al día, no tendremos nosotros tiempo para orar cuando menos una sola vez al día. Yo creo, hermano, que tenemos tiempo para orar cada día, para estar orando y buscando al Señor. Hermano, el olvido de este deber cristiano ha sido la causa de muchas caídas, ha sido la causa de muchas derrotas espirituales, pero su práctica es el secreto de muchas vidas poderosas. Si la vida del creyente va a ser una vida poderosa, va a depender del tiempo que invierta orando, del tiempo que invierta buscando a Dios a través de la oración. Para que todo lo que hagamos tenga éxito y pueda alcanzar éxito, se requiere que nosotros oremos, que todo lo que vamos a hacer tengamos que bañarlo, por decirlo de esa manera, con oración. Todo lo que hagas tiene que ir precedido de oración para que pueda tener efecto, para que pueda producir el impacto que se necesita producir. De manera que una vida poderosa en Dios es aquella vida que es una vida de oración. De ello depende nuestras victorias espirituales. Por eso es que es muy importante orar. Pero cuando oramos, y oramos continuamente, y cada día estamos orando, tenemos que evitar la rutina en la realización de este deber cristiano,
que se llama oración. Es decir, mis oraciones no pueden caer en lo que es la rutina. No puedo caer en algo rutinario. Oye, ¿cuántas veces nuestra oración simplemente es una oración rutinaria que hemos aprendido de memoria? Es decir, de memoria nosotros oramos y a veces ni nos damos cuenta realmente de lo que estamos diciendo, de la oración que nosotros estamos haciendo. Oiga, hay veces que es muy común que una de las oraciones que caiga en una extrema rutina sea la oración por los alimentos. Cuando usted va a comer sus alimentos y usted sabe que debe de orar por sus alimentos antes de comer y usted se pone a orar, pero a veces la oración es tan rutinaria que usted ni siquiera se percató realmente de lo que dijo cuando oró. Recuerdo que en una ocasión estaba acompañado con otras personas a la mesa, estábamos orando, es decir, oramos para poder comer y de pronto cuando terminamos de orar, dice uno de ellos: oye, ya empezamos a comer, pero ya oré por los alimentos. Oye, pues si tú no te acuerdas si oraste por los alimentos hace medio minuto, pues yo creo que lo más probable es que mejor necesitas orar otra vez. Es que necesitas volver a orar por tus alimentos, porque si se te olvidó si oraste o no, quiere decir que ni siquiera estabas pensando en lo que estabas diciendo, en lo que estabas hablando. Fue un mero reflejo, fue una mera rutina para orar. Hermano, tenemos que evitar la rutina. Hermano, y para evitar la rutina, cuando nosotros oramos, tenemos que preparar nuestro espíritu. Tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Cómo me preparo espiritualmente para la oración? Sencillamente puedo poner música cristiana que comience a inspirarme mi deseo de entrar en comunión conmigo, con Dios, de entrar en comunión con el Señor. Es decir, la música comienza a despertar mi deseo de poder acercarme a Dios, de acercarme a Él y tener comunión con Dios, de establecer un contacto íntimo con Dios. Es decir, de manera que se vaya preparando mi corazón. Porque cuando oro, tengo que hacerlo no de mis labios, no de mi boca, sino tengo que hacerlo de lo profundo de mi corazón, de lo profundo de mi ser. Quiere decir que tengo que ser sincero, tengo que abrirle mi corazón a Dios, tengo que hablarle desde lo profundo de mi corazón al Señor, derramar mi corazón delante de Dios. De esa manera puedo evitar que se convierta en una simple rutina que no tenga un efecto ni valor. Hermano, tiene que ser algo que nos impulse a orar. ¿Qué puede preparar mi corazón para orar? Que lea la Escritura, que comience a leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios vaya entrando en mi mente, de manera que vaya despertando en mí el deseo de estar en una comunión íntima con Dios, de estar buscando más el rostro de Dios, de estar en una mayor intimidad con nuestro Señor. De esa manera preparo mi vida para estar orando, para buscar al Señor en oración. Conviene que tengamos nosotros algo que decirle a Dios, pero que salga del corazón, que salga de lo profundo de nuestro ser. Antes de que abramos nuestros labios al Señor y comencemos nosotros a orar, necesitamos nosotros prepararnos para hablar con todo nuestro corazón al Señor. ¿Qué otro deber podemos durante todo este año practicar diariamente? ¿Qué otro deber cristiano es importante en nuestra vida espiritual? Leer la Biblia, leer la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? No me digan, ven, levántela. Levante la Biblia. A ver, ¿cuántos trajeron una Biblia? Oiga, porque veo más Biblias que celulares. Quiero decir, veo más celulares que Biblias. Oiga, el celular no se olvida, pero la Biblia sí. Oiga, la Biblia ya no la traemos con el pretexto de que anda en el celular, aunque a veces ni ahí la lee tampoco. Oiga, porque está en otras cosas. Está en las redes sociales o está en otra cosa enviando mensajes de texto. Bueno, lo cierto es que todos poseen una Biblia. ¿Cuántos tienen más de una Biblia en su casa? ¿Tienen más de una Biblia en su casa? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? Ahí ya cambió la cosa, ¿verdad?
¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros, por decirlo de esa manera, poseer tantas Biblias si no las leemos? ¿Qué será más importante para el creyente? ¿Poseer la Biblia o leer la Biblia? ¿Qué producirá un efecto en la vida espiritual del creyente? ¿Poseer Biblias o leer la Biblia? Obviamente que leer la Biblia. Oiga, puedo tener todas las Biblias que usted quiera. Puedo tener una Biblia en cada recámara, una Biblia en cada cuarto de mi casa, pero si no la leo, no va a producir ningún efecto en mi vida espiritual. Para que mi vida espiritual sea impactada, tengo que leer la Biblia todos los días. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Cuando usted lee la Biblia, usted está alimentando su alma. ¿Cuánto puede vivir usted sin comer? ¿Cuánto puede estar usted sin comer, sin alimentar su cuerpo? Para que usted pueda vivir una vida sana, hablando humanamente. Para que usted pueda estar sano, fuerte, físicamente, usted necesita leer la Escritura. Quiere decir comer todos los días. Todos los días tiene que comer. Por lo menos 3 veces al día. Por lo menos. Se dice que se debe de comer de 3 a 5 veces al día. Pero hay algunos que yo creo que se pasan de 5. Oiga, que comen más de 5 veces. Es que necesito comer para poder estar sano, para poder estar fuerte. Obviamente usted necesita comer. Si usted no come, se va a morir. Se va a desnutrir y se va a morir. Pero qué triste es ver tantos creyentes desnutridos, porque no alimentan su alma con la palabra de Dios. Lo que el pan es para tu cuerpo, es lo que es la palabra de Dios para tu alma. La Escritura nos dice con toda claridad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, si algo me da vida, es la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, es necesario que nosotros comamos la palabra del Señor. Oiga, dice la Escritura al profeta Jeremías, al profeta Ezequías, cómo el Señor les entrega un rollo y les dice que ese rollo que les entregue su palabra, para que ellos tengan una palabra que dar, que decir, pero al mismo tiempo se los da y les dice: cómela, porque son mis palabras que vas a comer. Dice, y ellos dicen: las comí, y era algo dulce. Y luego dice: las comí, y dice: esa palabra te va a fortalecer, y mis palabras van a estar en mí para darlas, van a estar en ti para darlas al pueblo. Hermano, quiere decir que lo que nutre nuestra vida espiritual es la palabra del Señor. ¿De qué está nutriendo usted su alma? ¿De qué está nutriendo su vida? ¿De qué la está nutriendo? Oiga, porque hay algunos que están nutriendo su vida, pero nutriendo de las redes sociales, pero nutriendo del Facebook. Ahora, yo no quiero decir que eso sea completamente malo y que eso no le beneficie de ninguna manera. Lo que quiero decir es que es muchísimo mejor nutrir mi alma con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdad, y la verdad nos hace libres. Por eso es que muchos todavía siguen cautivos, están esclavos de sus pasiones, son esclavos todavía de la atracción al pecado, porque no han recibido la palabra, porque no la comen diariamente, de manera que produzca libertad y sean libres de las adicciones, sean libres de la tiranía del pecado. Y solamente la verdad de la palabra de Dios puede producir verdadera libertad espiritual en nosotros. Hermano, es necesario que diariamente comamos nosotros la palabra del Señor, por decirlo de esa manera. En Hechos capítulo 17, en el verso 11, la Escritura nos dice la Escritura: escudriñaban cada día las Escrituras si estas cosas eran así. ¿De quién está hablando la Escritura? Dice: escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el noble ejemplo de los cristianos de Berea.
Ellos lo hacían en el entusiasmo de su primer amor. Al descubrir con emoción a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Hermano, leemos nosotros de la misma manera la Escritura como los leían los creyentes de Berea. Como ellos estaban leyendo la Escritura, dice, cada día ellos estaban viendo a ver si es cierto que así dice, a ver si es cierto que eso dice la Escritura, que así es. Oiga, ¿cuántas veces el creyente no ha sido engañado? Sencillamente porque ha escuchado que alguien ha dicho algo, ha escuchado que alguien ha proclamado algo sin corroborar que realmente así sea. Así dice la palabra de Dios. Hermano, para que un mensaje lo aceptemos, lo recibamos, tiene que estar sólidamente fundado sobre la palabra de Dios. Oiga, porque lo que se proclama y lo que se predica, se enseña, no es una filosofía humana, no es una filosofía de hombres, es la palabra eterna de Dios. Y todo lo que se dice tiene que estar fundado, basado en la palabra de Dios. Pero ¿cuántos creyentes han sido engañados? Alguien dijo algo, alguien enseñó algo y ahí van detrás, sin siquiera haber corroborado y comprobado que esa enseñanza que ellos daban era verdadera y estaba acorde a la palabra de Dios, de acuerdo a la revelación que Dios nos había dado en su palabra, que nos ha dado. Hermano, tenemos nosotros que tener cuidado de no ser ingenuos y de no dejarnos engañar. Por eso es tan importante que diariamente leamos la Escritura, meditemos en ella, la atesoremos en nuestro corazón para no desviarnos del camino, para no ser arrastrado por las fuentes, por las corrientes de las doctrinas heréticas que han arrastrado a los creyentes y que han perturbado su fe, que los han desviado de la fe y que se han apartado por completo del camino de Dios. Hermano, necesitamos estar leyendo continuamente la Escritura. ¿Qué tanto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo diariamente dedicas para orar? ¿Qué tanto tiempo dedicas diariamente para leer la Escritura? Hermano, como le he dicho, si usted lee 10 capítulos diarios, 10 capítulos de la Biblia diarios, por lo menos en 4 meses usted ya la terminó de leer. Leyendo solo 10 capítulos. No le va a tomar más que alrededor de 45 minutos a 1 hora. ¿Cuánto tiempo gasta usted en otras cosas que no edifican y no aprovechan? Y podemos decir literalmente tiempo perdido inútilmente. Y el tiempo que se pierde ya no regresa. El tiempo que se pierde ya no se recupera. Es un tiempo, el tiempo que usted gasta en ocio, que usted no hace nada y que 1 hora usted la pasa ahí sin hacer absolutamente nada. Esa hora ya no va a regresar, porque el tiempo es irreversible. El tiempo no regresa. De manera que entonces tenemos nosotros que aprovechar bien el tiempo. La Escritura nos da ese consejo: aprovecha bien el tiempo. Aprovechalo sabiamente el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en días malos, entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovechalo. Y qué mejor aprovecharlo orando, qué mejor aprovecharlo escudriñando la palabra de Dios, qué mejor aprovechando buscando el rostro de Dios. Hermanos, ¿saben lo que las estadísticas, lo que han dicho las estadísticas del tiempo que la persona pierde viendo la televisión? Mire, el tiempo promedio, es el promedio, el tiempo promedio de una persona que pasa una persona viendo televisión es de 4 horas. 4 horas diarias. Es el tiempo promedio que la persona gasta viendo la televisión. 4 horas. Y si le añade usted ya el Facebook y lo demás, pues olvídese. ¿Cuánto tiempo más está frente a una pantalla, frente a algo viéndolo? Pero no solo eso, ese promedio sumado sumarían, fíjese bien, el tiempo de 8 años de su vida. 4 horas diarias, 4 horas perdidas, sumadas cada día de su vida. Durante su vida, usted perdió 8 años. 8 años de tiempo perdido sin hacer nada. 8 años de tiempo perdido de una manera irreversible.
8 años inútilmente dilapidados, tirados. Imagínense 8 años de su vida en nada. 8 años de su vida en nada. Hermano, qué mejor aprovecharlo entonces para algo tan provechoso y que nos aprovecha no solo para esta vida, sino para la eternidad. Nos aprovecha para la eternidad. Entonces, si algo debemos de procurar en este año nuevo que empieza, es decir, a partir de hoy, voy a orar todos los días. A partir de hoy voy a escudriñar la palabra de Dios todos los días. Cada día voy a hacerlo. Otro deber como creyentes, diario, que debemos de practicar: perdón diario. El perdón diario. En Lucas capítulo 11, en el verso 4, nos dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. La conexión de este texto es con el que precede. Y el texto que precede nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, está pidiéndole a Dios que supla la necesidad que tiene diariamente de alimentar su vida, su cuerpo, cada día. Pero también le dice: perdona nuestros pecados, como también perdonamos a los que nos deben. Y la connotación es lo mismo: cada día, cada día. Perdónanos, Señor, cada día necesitamos tu perdón. Y cada día necesitamos perdonar a los que nos deben. En otras palabras, a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, a los que nos hacen daño. Cada día debo de perdonarlos. Cada día debo de extenderles el perdón. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando sobre el perdón, inmediatamente el apóstol Pedro, que era ¿cómo diríamos? Pues muy expresivo, y rápidamente respondía y reaccionaba de inmediato a cualquier cosa. Inmediatamente le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que pecare contra mí? Es decir, ¿hasta cuántas veces debo de perdonarlo? Aquel que me ofende, aquel que me lastima, que me hace daño, que peca contra mí. ¿Hasta 7? Le dice Pedro, le hace la pregunta: ¿hasta 7 debo de perdonarlo? Es decir, si ya lo perdoné 7 veces, ya estuvo bueno. Ya estuvo bien de tanto perdón, de tanto estarlo perdonando, de todo el que cada rato me ofende, que cada rato me lastima. Ya debo dejarlo entonces de perdonar. El Señor le responde a Pedro de una manera que dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir el Señor a Pedro cuando le dice que perdonara hasta 70 veces 7? Aquel que peca contra él, aquel que lo ofende, que lo lastima. Que lleváramos un libro de contabilidad para anotar los nombres de cada persona que nos ofende. ¿Y cuántas veces ya le hemos perdonado? Ya vamos en 100, ya vamos en 200. Ya ahora llegamos al máximo de perdón que le podemos dar a esta persona. El Señor no está hablando de un número determinado de ocasiones, de veces en que tú puedes ejercer el perdón. Lo que el Señor está queriendo decir con esta frase es que el perdón es ilimitado, que no hay límite para perdonar, que tienes que perdonar toda la vida, hasta que te mueras tienes que estar perdonando. Es decir, nunca puedes dejar de perdonar a aquel que te ofende, a aquel que te hace daño. Nunca debes dejar de perdonarlo, es sin límite. No hay límite para perdonar. Oiga, ¿cuántas veces decimos: es que ya me cansó? Oiga, pues cada rato nada más se le ocurre y viene y me ofende. Y luego pues viene y me pide perdón, tengo que perdonarlo. Y no se lo he hecho. Aún antes de que te haya pedido perdón, tú debes de haberlo perdonado. Tú debes de extenderle el perdón. No tienes que esperar a que la persona te pida que lo perdones. No, tú le extiendes el perdón. Le extiendes el perdón aún antes de que él te lo haya pedido. Y te lo pida o no, tú decidiste perdonarlo. Porque perdonar a alguien es una decisión personal. Es una decisión mía. Es algo que nace de mi corazón, el que yo perdone a alguien que me ha ofendido.
La Escritura nos dice, perdónanos como también nosotros perdonamos. Aquí hay algo muy importante que nos quiere decir la Escritura. Y es que cuando nosotros no perdonamos, destruimos la capacidad de recibir perdón. Fíjese bien que dice, perdónanos porque nosotros perdonamos. En otras palabras y en otra parte de la Escritura dice, si no perdonas a tu hermano tus ofensas, tampoco yo perdonaré tu pecado, tus ofensas. El Señor claramente está diciendo que es un requisito previo para recibir el perdón de Dios, el que nosotros perdonamos al que nos ha ofendido. Si alguien me ofende y no lo quiero perdonar, entonces lo que estoy haciendo es destruir la capacidad de recibir el perdón de Dios. Hasta que yo perdone, arregle cuentas con mi prójimo, con mi semejante, entonces Dios me va a perdonar. De otra manera estoy anulando el perdón de Dios. La Escritura dice que el Señor narró una parábola acerca de un hombre que le debía al rey 10,000 denarios. Oiga, una suma estratosférica. Traducido a nuestro tiempo moderno serían decenas de millones de dólares. Lo que este hombre le debía al rey. ¿Cómo llegó a endeudarse tanto? No lo sé, porque no dice la Escritura. Pero este hombre fue llevado ante el rey para que pagara la deuda. Y el rey ordenó que fuera puesto en la cárcel. Su familia, sus hijos vendidos, todo lo que poseía, para pagarle al rey la deuda. Pero aquel hombre le lloró, le rogó, le imploró. Y el rey le perdonó la deuda. Perdonó la deuda. 10,000 talentos. Le perdonó la deuda. Oye, aquel hombre salió bien feliz. Había recibido el perdón del rey. Le había cancelado su deuda. No solamente se la perdonó la deuda, quiere decir la canceló. Ya no me debes nada. Está limpia. Ya tu hoja está limpia, no me debes nada. Pero él sale y se encuentra a uno de sus consiervos que le debía a él. Y le debía la miserable suma de 100 denarios. Una tercera parte del sueldo de un año. 100 denarios es lo que le debía a él. Y cuando lo ve, va y lo agarra del cuello y lo empieza a ahorcar. Y le dice, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Espérame, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. No, págame lo que me debes. No lo quiso ir. Fue y lo echó a la cárcel. Lo echó a la cárcel. Sus consiervos vieron lo que había sucedido. Y fueron y le dijeron al rey, rey, aquel siervo tuyo que perdonaste toda esta gran suma, salió y se encontró con su consiervo, que le debía miserables 100 denarios, por decirlo de esta manera, le debía $100. Oiga, y por $100 lo estaba ahorcando, y por $100 lo metió a la cárcel, y dijo, y no sal de ahí hasta que me lo pagues. Dice que el rey lo mandó a llamar, y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me pediste, porque me rogaste, no deberías tú hacer lo mismo. Compare usted que era la suma que él debía con lo que le debía. Compare usted que es la suma de sus pecados con la suma de las ofensas de sus hermanos. Pero toda aquella deuda no la ha perdonado Dios. Nos extendió su perdón sin límite, sin importar dónde nos encontrábamos, qué tan bajo habíamos caído, sin importar cuánto tu vida se había denigrado en el pecado. Dios te perdonó, te restauró. ¿Por qué no perdonar entonces ahora a tu hermano que te ha ofendido? Hermanos, si algo tenemos que aprender es ejercer perdón. Cuando nosotros perdonamos, somos los primeros en ser sanos. Somos los primeros en obtener sanidad. Porque la falta de perdón, el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, lo que hace es como un cáncer que va destruyendo la felicidad de tu vida, que va destruyendo tu salud física, que va destruyendo tu salud emocional, que va destruyendo tu vida espiritual, lo va destruyendo todo, porque el odio que guardas en tu corazón, el odio que está ahí, sin importar quién sea, lejos de destruir a otra persona, el primero que está siendo destruido eres tú. Por eso se requiere
pedir perdón, se requiere exponer perdón. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, los primeros que tenemos sanidad, los primeros que tenemos libertad, los primeros que recibimos vida, somos nosotros mismos. Y al mismo tiempo hacemos libre a la otra persona que estaba cautiva bajo el odio que nosotros teníamos. Hermano, ¿cuánto necesitamos ejercer el perdón diario? El deber de perdonar diariamente a la persona que nos ofende. Ojalá que nosotros, hermanos, perdonemos diariamente a aquellos que nos ofenden a nosotros continuamente. Otro deber diario que tenemos que practicar este año: gratitud diaria. Gratitud diaria. ¿Qué tan agradecido es usted? ¿Qué tan agradecidos somos nosotros? Salmo 145, verso 2 nos dice: cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Si las bendiciones de Dios son nuevas cada día, natural es que lo sean también la acción de gracias. Las acciones de gracias. Si cada día son nuevas las bendiciones de Dios, Dios me da nuevas bendiciones, Dios me bendice cada día, entonces cada día debe de ser nueva mi acción de gracias. No debe de limitarse a un día de acción de gracias al año, ni a las alabanzas que solemos tributarle al Señor cada domingo. Que cada domingo venimos y le decimos: gracias, Señor. No, nuestra gratitud a Dios debe ser diaria, debe de ser constante, no solamente una vez al año. Oiga, ¿cuántas veces no tenemos una reunión el día de acción de gracias? O un poco antes, y decimos: hermanos, este es el día de acción de gracias, vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que este año nos ha dado. Y en su casa ese día usted le da gracias a Dios. Hermano, no es nada más ese día, no es solo el domingo cuando nos reunimos de darle gracias a Dios por sus bendiciones, es cada día del año, porque cada día del año Dios está bendiciendo tu vida. La Escritura dice: cada mañana son nuevas tus misericordias. Cada mañana el Señor renueva tu misericordia. Entonces cada día te bendeciré, cada día te voy a alabar, cada día te voy a dar gracias por todo lo que me has dado. Oiga, ¿por qué cada día darle gracias al Señor? Sencillamente porque abriste los ojos. Porque si no abres los ojos, pues quiere decir que ya te vamos a despedir. Quiere decir que ya te fuiste, ya te vamos a darle a Dios, porque ya te fuiste. Oiga, cada día que abrimos nuestros ojos es decirle: gracias, Señor, por un día más que me das. Gracias, Señor, por la vida que me concedes. El hecho de que usted amanezca vivo cada día es una manera de darle gracias a Dios. Gracias, Dios, porque me das vida y me das un día más de oportunidad para servirte y hacer tu voluntad. Hermanos, que cada día estemos nosotros alabándolo, adorando al Señor, dándole gracias. Dice la Escritura: dando gracias a Dios por todo. ¿Y qué significa todo? ¿Qué significa todo? Pues todo. Todo. Quiere decir que lo bueno, como aún también lo malo. Oiga, pero ¿cómo, pastor, le voy a dar gracias a Dios por lo malo? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si algo no es bueno, es malo? ¿Que ha sucedido algo malo? Pues dale gracias a Dios cuando sucedió algo peor. Dale gracias a Dios que estás vivo, no te moriste de todas maneras. Entonces dale gracias a Dios que todavía estás aquí. Es decir, tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque hay una razón para el creyente. ¿Por qué darle gracias a Dios por todo? Porque dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Quiere decir que aún lo que es malo, detrás hay una bendición escondida. Detrás hay algo bueno que Dios va a sacar para nosotros. Hermano, hay una bendición escondida. Quiere decir, hay algo bueno que está ahí. Quiere decir que a los que aman a Dios, aún lo malo va finalmente a resultar para bien. Al pueblo de Israel, el Señor le dice en el desierto, le dice:
le dice, todos estos años, dice, te traje por un desierto grande y espantoso para probarte y para ver lo que había en tu corazón. ¿Qué es lo que estaba dentro de tu corazón? Lo traje para probarte, ver lo que estaba ahí. Dice, y fuiste afligido, pero para la postre, dice el Señor, hacerte bien. Para la postre, hacerte bien. Hermanos, a la postre, al final de eso que ha sucedido, que parece negativo, que es malo, el Señor a la postre lo torna en bendición, lo torna en bien. Y Él tiene el poder de cambiar lo malo para bien y lo malo para bendición, para bendecir nuestras vidas. Hermanos, porque Él es Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por todo. Y no solo eso, dice, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La voluntad de Dios en Cristo es que tú le des gracias a Él por todo. Tú le des gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en tu vida, por todo lo que Él hace. Y dice la Escritura, mis pensamientos para vosotros no son pensamientos de mal. No, hermanos, Dios nunca, sus pensamientos son para mal, son para bendecir su iglesia, para bendecir a sus hijos, para bendecirnos a nosotros. Entonces dele gracias a Dios, hermanos. Cada día debe de haber un momento para elevar al trono divino una expresión de gratitud, como el incienso nuevo que era puesto cada mañana sobre el altar de Dios. Hermanos, tenemos que el creyente elevar su alma, el creyente que reconoce la profundidad del Espíritu, la grandeza y la misericordia de Dios, de darle gracias al Señor cada mañana. Cada mañana dele gracias a Dios. Cada mañana agradézcale al Señor. Hermano, vaya dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Sobre todo en este tiempo, hermanos, porque hoy comienza un nuevo año. Porque nos permitió terminar este año. Concluyó este año y comienza hoy. Este otro año comenzó. Hermano, a lo largo de todo el año pasado, que acaba de terminar ayer, oiga, vimos la mano de Dios cuidándonos, guardándonos, protegiendo nuestras vidas, supliendo nuestras necesidades, fortaleciéndonos. Oiga, hubo problemas, hubo necesidades por las que atravesamos. Hermano, hubo momentos de lucha, momentos de prueba, momentos de debilidad. Pero ¿sabe qué? En cada necesidad el Señor vino para darnos su fortaleza. El Señor vino para fortalecernos. Podemos agradecernos que Él ha sido fiel durante todo este año que acaba de terminar. Y el Dios que fue fiel el año que terminó ayer, seguirá siendo fiel para con nosotros durante todo este año, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él nunca cambia, Él es el mismo. Así es que, hermano, dele gracias a Dios por cada bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Hermanos, dice 1 Corintios 5:31, 15:31. Cada día muere. Cada día muere. Santificación diaria. Diaria, santificación diaria. ¿A qué clase de muerte se refiere el apóstol en este misterioso pasaje? Sin duda, no solamente al peligro de la muerte que se hallaba expuesto por el Evangelio, porque dice cada día estamos expuestos por el Evangelio, sino aquella muerte simbolizada por el bautismo, que se refiere en Romanos capítulo 6. Ningún cristiano puede morir del todo al pecado el día que se entregó al Señor, el día que le rendió su vida al Señor. Ningún cristiano puede morir del todo, porque de otra manera ya fuera perfecto. Y no somos perfectos. Seguimos siendo imperfectos. Seguimos nosotros teniendo debilidades, teniendo fallas, cometiendo errores. No hay precisamente una perfección. Pero del mismo modo, como nuestro cuerpo físico muere un poco cada día por el desgaste que en él produce, cada día usted va muriendo. Si usted no lo había pensado, pero piénselo, pero cada día vamos muriendo. Porque cada día se va desgastando nuestro cuerpo. Cada día hay un desgaste paulatino.
lento, que usted a veces no lo percibe. Oiga, que usted a veces no se da cuenta, pero veas en el espejo y dice, acá ahí apareció otra arruga. Oiga, y no se diga a los hermanos, ¿no? Todos los días están frente al espejo viendo a ver si no hay más arrugas. Bueno, eso es inexorable. Eso es algo que le va a suceder a todo mundo. A todos nos sucede lo mismo. Vamos cada día envejeciendo. Cada día van fallando nuestras fuerzas. Cada día nuestras fuerzas se van agotando. Oiga, hay veces que la gente dice, ay, pero yo no sé por qué me siento tan cansado. Si yo no andaba así. Oiga, no, si yo no me cansaba para nada. No, nunca me cansaba. Nunca me dolían las rodillas. No, nunca me dolían las manos. No, nunca, no, pero ahora ya está en la edad de los nunca. Nunca le dolía nada y ahora le duele todo. Oiga, ahora no le fallaba nada y ahora le falla todo. Oiga, cada día se va desgastando. Se va desgastando el cuerpo, va muriendo. A eso se refiere el apóstol, cada día muero. Hablando espiritualmente, quiere decir cada día me aparto más del pecado para acercarme más a Dios. Cada día renuncio al pecado para decirle sí a mi Dios. Cada día voy caminando hacia adelante, dice Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero me extiendo hacia adelante, hacia el premio. Me extiendo hacia el blanco para llegar. Todavía no llego a la meta, pero voy hacia la meta. Es decir, cada día hay un avance, cada día hay un progreso en mi vida espiritual. Hermano, espero que así sea. Usted cada día vaya progresando espiritualmente. Porque la vida del creyente es una vida de constante progreso, de constante aumento. Por eso Pablo nos dice, si este tabernáculo, el cuerpo, se va desgastando, deshaciendo día con día. Dice, el hombre interior, al revés, se renueva día con día. Hermanos, que día con día nuestra vida espiritual se renueva en el Señor. Y dice, cuando ya este cuerpo, cuando ya este tabernáculo se deshaga, tenemos una casa mejor eterna en los cielos. Hermano, por eso cada día viva en santidad. Cada día viva una vida de santidad. Cada día conságrese más al Señor. Cada día dígale, Señor, hoy quiero vivir para ti. Cada día dígale, hoy no al pecado y sí a las cosas de Dios cada día. Cada día vive una vida de santidad, una vida consagrada, entregada al Señor. Por último, hermano, pudiera decirle más, muchos más deberes, pero quiero decirle con esto, terminar con este deber cristiano. Esfuerzo diario para la salvación de las almas. Hechos capítulo 2, verso 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día. Iban siendo añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día. Un esfuerzo diario para la salvación de las almas. ¿Qué tanto esfuerzo hiciste durante este año que pasó para la salvación de las almas? ¿Qué tanto te esforzaste para que otros conocieran a Cristo como su Salvador? ¿Qué tanto empeño pusiste para que otros vinieran a los pies de Cristo? ¿A cuántas almas les hablaste de Cristo durante este año que pasó? Porque a la cantidad de almas que les hablaste, se nota el esfuerzo que hiciste para que un alma se entregara a Cristo. Para que un alma conociera al Señor. ¿Cuántas almas les hablaste de Cristo? ¿Cuánto te esforzaste porque conocieran al Señor? ¿O solamente pensaste en ti, en tu bienestar espiritual, en que tú estás bien, que no hay ningún problema? Porque, hermano, hay miles, millones de almas que no conocen a Cristo y que día tras día parten a una eternidad sin Dios, a una eternidad de condenación. Pero nosotros que conocemos el camino de salvación, les hemos hablado de Cristo. Hemos hecho el esfuerzo para que ellos conozcan a Cristo como su Salvador. Dice la Escritura, ¿cómo creerán
Y podemos parafrasearlo y decir, ¿cómo serán salvos si no se les habla? Si no se les habla, si no se les predica, ¿cómo van a ser? Si usted conoció a Cristo fue porque alguien le habló, porque alguien le dio el mensaje de salvación y usted fue conmovido por el Espíritu Santo para entregar su vida al Señor. Pero a cuántas almas nosotros le hemos hablado de Cristo. ¿Cómo creerán sin haber quien les hable, quien les predique? Es necesario que nosotros demos el mensaje de salvación al perdido. No se necesita un púlpito para hablarle a un alma de Cristo. Todo lo que se necesita es que nosotros tengamos el acercamiento a una persona para poderle compartir nuestra fe, para poderle compartir la experiencia que nosotros hemos tenido en Cristo. Cómo el Señor Jesucristo nos ha salvado y nos ha redimido del pecado. Hermanos, ¿ha pensado usted en eso? ¿Qué esfuerzo ha hecho? Hoy a veces decimos, oh hermano, las almas también tienen el corazón bien empedernido, bien endurecido, no se quieren convertir. ¿Cuántas veces has hablado? ¿Cuánto esfuerzo has hecho porque esas almas conozcan al Señor? Porque esas almas vengan a Cristo. Si bien es cierto, nuestra responsabilidad no es que se conviertan, quiere decir, no es convertirlas nosotros, es predicar el Evangelio, es anunciar las buenas nuevas de salvación. De ellos es la responsabilidad de recibir el mensaje y el Señor es el que salva. Nosotros solamente predicamos, solamente hablamos la palabra del Señor y esperamos que el Espíritu Santo obre en ellos. Y esperamos que ellos respondan al llamado de Dios para entregarle su vida a Cristo. Hermano, que en este año hagamos un esfuerzo diario por alcanzar las almas para Cristo. Por alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo y lo reciban como su Salvador. Hermanos, no hay ningún otro medio de salvación en este mundo más que el Señor Jesucristo. Es el único que puede salvar. Es el único que puede perdonar pecados. Es el único que puede hacer libre del pecado y llevarte a una eternidad con Dios. Solo Cristo. Hermano, ¿cuántas almas les has hablado? Les has predicado, ¿cuánto esfuerzo has hecho? Ellos lo hacían y cada día, dice, cada día eran añadidos a su iglesia, a la iglesia. Cada día ellos estaban viendo conversiones. Hermanos, entre más les hablemos de Cristo a las almas, más oportunidad habrá de que las almas se conviertan. Y entre más les hablemos de Cristo, más personas habrá que vengan al conocimiento de Cristo. Solamente tenemos que hacerlo, que prediquemos el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo que Él no vendrá hasta que el Evangelio no sea predicado. Todo el mundo, toda persona, aceleremos la venida del Señor. Prediquemos el Evangelio a las almas perdidas con entusiasmo. Hermanos, hagámoslo con fe, creyendo que el que hizo la obra en nosotros la va a hacer en ellos. El Cristo que me tocó y transformó mi vida puede tocar la vida de ellos, cambiarlos y transformarlos. Pero hermanos, tenemos que hablar. No hagan lo que aquellos 4 leprosos. Dice la Escritura que en el sitio de Samaria, la ciudad de Jerusalén estaba pereciendo de hambre. Pero había 4 leprosos afuera de la ciudad. Y ellos dijeron, si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre, porque no hay comida. Y ya casi muertos estamos. Tenían una tremenda lepra. Pero si vamos al campamento de los asirios, y si tienen comida, a lo mejor nos dan la vida, nos perdonan la vida y nos dan comida. ¿Por qué no vamos con ellos? Pues vamos. Y fueron, y llegaron y entraron a una tienda. No había nadie. Hallaron bastante comida. Comieron hasta que se saciaron. Agarraron oro, plata, agarraron vestidos, fueron y los escondieron. Vinieron y entraron a otra igual, y a otra igual, y no hay nadie aquí. Pero de pronto uno de ellos dice, estamos haciendo mal, porque allá en la ciudad están muriéndose de hambre. Están muriéndose de hambre. Y aquí nosotros hay toda esta abundancia. Aquellos están muriendo de hambre. Entonces estamos haciendo mal. Si nosotros nos esperamos hasta mañana,
nuestra maldad nos alcanzará. Porque el no ir a avisarles y decirles que aquí hay comida para que salven su vida, es una maldad. Es una maldad. Y la maldad nos va a alcanzar. ¿Saben qué? Vamos a decir. Vamos a dejar aquí todo y decirles que el campamento está vacío y que hay abundancia de todo. Y hay riquezas de todo. Vayamos a dar la buena nueva. Hermanos, no hagamos lo que los 4 leprosos. Aquí nosotros comiendo, saciándonos, llenándonos de Dios de todo, en abundancia, y allá afuera las almas están pereciendo. Están pereciendo de hambre espiritual, están pereciendo sin Dios. Oiga, y si nosotros no salimos, no les hablamos, no les decimos, estamos haciendo maldad. Y si seguimos, la maldad nos va a alcanzar. Quiere decir, hermano, ¿por qué no proponernos en este año y decirle, Señor, este año, más que nunca, por cualquier medio y de cualquier forma, vamos a hacer nuestro esfuerzo para que aquel que no te conozca, conozca de ti, oiga de ti, escuche el mensaje de salvación y de vida eterna, tenga un mensaje libertador, escuche. Hermano, que nosotros este año hagamos todo hasta lo imposible porque las almas conozcan a Cristo. Hermano, no quiere venir en esta hora aquí a este altar y decirle, Señor, ayúdanos para practicar diariamente todas estas cosas que hoy se nos han enseñado. Para venir a este altar y decirle, Señor, aquí estoy. Cada primer día del año la gente hace tantas resoluciones, pues que esta sea nuestra resolución como iglesia. Y decir que esto que hoy se nos ha enseñado y predicado, cada día lo practiquemos sin falta. Y yo le garantizo a usted que usted verá un tremendo cambio extraordinario en su vida espiritual, en su hogar, en su familia, y también vamos a ver almas entregadas a Cristo. ¿Quiere venir aquí usted a este altar y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, Señor? Dígale, Señor, aquí estamos.